Buenas tardes, queremos dar una muy cordial bienvenida a todos nuestros amigos que están en sintonía a esta hora y también, por supuesto, a los hermanos en la fe en Cristo, que también ellos están atentos al programa para oír la palabra de Dios. Así vamos a leer en esta tarde en el Evangelio según Lucas, y esta vez en el capítulo 10 y versículo 1. Estamos siguiendo el estudio de este Evangelio, así nos corresponde hoy día este capítulo. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni andéis saludando por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad a donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y yo os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vamos a leer hasta ese versículo de momento en la palabra de Dios, y antes de continuar nos vamos a dirigir a Dios en oración. Nuestro Dios y buen Padre celestial, en esta tarde, al acercarnos hasta el trono de tu gracia, lo hacemos a través de la persona bendita y gloriosa de el Señor Jesucristo, aquel Hijo amado tuyo, a quien enviaste a este mundo para ser la propiciación por nuestros pecados, por los pecados de todos aquellos que nos hemos apropiado de esa obra sustitutoria, de esa obra que el Señor realizó en favor de los creyentes, pues Él llevó sobre su cuerpo en el madero el juicio de nuestros pecados. Él pagó el costo de nuestra salvación. Qué maravilloso es nuestro Dios y Padre al saber que nuestra salvación no depende de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Cristo hizo allí en la cruz. Gracias por tan inmenso amor mostrado hacia pecadores indignos. Nuestro Salvador murió, fue sepultado y resucitó triunfante, venciendo a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, y derrotando a todas aquellas fuerzas que, unidas con Satanás, estaban en contra de la culminación de la obra de redención que el Señor Jesús había venido a realizar a este mundo. Padre, te agradecemos por esto, porque a través de nuestra fe en el Dios eterno hemos pasado de muerte a vida,
hemos pasado de enemigos a hijos de Dios. Queremos dar gracias también porque nos permites estar una vez más leyendo y hablando de tu palabra a través de este medio de comunicación. Pedimos que esto se mantenga hasta cuando sea tu santa y divina voluntad, a fin de que tu palabra no falte y que la oportunidad para que las personas que no conocen, que no tienen a Cristo como su Salvador personal, puedan llegar a conocerle, puedan llegar a saber del plan de Dios de salvación, que no se conformen con ser religiosos, sino con tener la certeza, la seguridad de que han sido transformados por la gracia de Dios y que realmente tienen ahora como destino eterno el cielo, el estar allí con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Queremos también pedir por nuestros amigos que llaman al programa pidiendo oración con problemas de enfermedad. Pedimos para que tú les puedas sanar, les puedas levantar si es tu voluntad así, ya que una de las cosas que nuestro Salvador también vino a hacer fue el compadecerse del problema físico de los seres humanos. Padre, pedimos por las personas que están metidas, sumidas en el alcoholismo, en la drogadicción y en diferentes tipos de pecados, de pandemias que les están llevando a la ruina física y a la condenación eterna. Pedimos para que el Espíritu Santo aplique la palabra tuya a los corazones, a las mentes de ellos, y que ellos puedan reaccionar y puedan acudir a Cristo, el único que puede salvar, ahora que están a tiempo, ahora que les estás dando, proveyendo esta maravillosa oportunidad nuevamente de escuchar el mensaje de salvación. Pedimos por aquellos que están sin trabajo, para que les proveas de una ocupación mediante la cual puedan llevar también el sustento a sus hogares. Pedimos por nuestro país para que tú tomes el control de todas las cosas. También queremos dar gracias por señora Gina, a quien le vemos que le has mantenido con salud hasta este momento, y pedimos para que le sigas levantando, sanando, si es tu voluntad así, y que ella pueda estar tranquila, sin dolores en su cuerpo físico, sino que pueda tener tranquilidad, pueda tener paz. También pedimos por la mamá de don Raúl, para que le sostengas en su ancianidad. Por don Raúl también rogamos, por sus hijos, sus nietos, y por todas las personas que le colaboran en este canal de televisión, para que también sean guardados por tu misericordia. Ahora, Padre Celestial, queremos rogar que el Espíritu Santo guíe la explicación en esta tarde y que también aplique este mensaje al corazón de aquellos que quieren, que desean tener la vida eterna, aquellos que desean pasar de muerte a vida. Nuestro Dios, quedamos pues a la dirección y a la guía del Espíritu Santo, agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, como hemos estado considerando durante este tiempo en este Evangelio escrito por Lucas, que también es conocido como el médico amado, la última vez estuvimos considerando a algunos que querían seguir al Señor, pero al darse cuenta de la condición social del Señor Jesucristo, luego no les interesó mucho, porque el Señor Jesús, el Hijo de Dios, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes,
el dueño de todo, absolutamente todo lo que existe, se había perdido. Así estamos aquí leyendo lo que ocurría durante el ministerio terrenal del Señor, cuando el Señor Jesús estaba aún en este mundo con sus discípulos y Él estaba anunciando las nuevas de salvación a todos aquellos que estaban en tiniebla, que estaban esclavos de Satanás, que no habían aún escuchado realmente lo que era el Evangelio de la gracia de Dios. Así, en este relato que hemos leído, Él escoge a 70 de sus discípulos. Recordemos que Él tuvo muchos discípulos y 12 apóstoles. Hay que hacer siempre esa diferencia. De entre sus muchos discípulos, Él escogió a 12 apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarles a predicar. Pero aquí Él está expandiendo mucho más lo que es la entrega del mensaje. Y para ello, dice el versículo 1 del capítulo 10, después de estas cosas de lo que habíamos comentado antes, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Estos 70 enviados por el Señor eran como los heraldos que iban delante del rey anunciando la venida del rey, anunciando el mensaje de salvación. Aquí nos recuerda también cuando el Señor envía a los 12 discípulos para predicar. Hay un gran paralelismo en ambos relatos. Y Moisés, por mandamiento de Dios en la antigüedad, Él designó también a 70 ancianos para que compartiesen con Él la carga de cuidar al pueblo terrenal de Dios, al pueblo de Israel. Ese relato usted lo puede leer allí en el libro de Números, el capítulo 11, versículo 16 al 17. Y considerando el sumario de discipulado que cierra el capítulo 9, es interesante que dice de los ancianos, cuando pasó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Los manuscritos están divididos respecto a la cifra que realmente merece y llama la atención. Si eran 70 o 72, pero esos son realmente detalles que se pueden considerar a través de un estudio y una lectura concienzuda de lo que es el relato bíblico. Nos vamos a abocar a lo que tiene que ver con esta designación que hace el Señor aquí de 70 hombres para que vayan llevando un mensaje. Y el mensaje del Evangelio ha sido siempre el mismo, obviamente con algunos énfasis diferentes en cada una de las etapas de la historia. Por ejemplo, cuando el Señor estaba presente, Él siendo el Rey de Reyes, el mensaje tenía el énfasis en que el reino de los cielos se había acercado, y la razón de ello era porque el Rey estaba presente en la tierra, aun cuando los israelitas no entendieron eso, porque ellos pensaban en
un gran general, un gran rey que les librara del yugo de esclavitud en el que estaban políticamente en ese tiempo bajo el Imperio Romano. Pero no era de ese yugo que el Señor había venido a liberar a los hombres, sino Él había venido a liberar del yugo de la esclavitud del pecado. Querido amigo, quiero que usted entienda qué es y de qué se trata el Evangelio, porque lamentablemente hoy día en el mundo hay mucha confusión con tanto tipo de religiones y sectas que han aparecido en el mundo. La gente no sabe ni entiende mucho lo que es la realidad del Evangelio del cristianismo. La vida cristiana comienza cuando la persona acude a Cristo, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio, que Dios le amó de tal manera que la única forma que había de traerle a la reconciliación, traerle a esa amistad, podemos usar esa palabra con cuidado, que había en el ser humano cuando estaba sin pecado allí en el huerto, que podía conversar con el Dios eterno porque no había ninguna barrera que se interpusiera entre la santidad de Dios y el hombre, ya que el hombre estaba en estado de inocencia. Y por supuesto, cuando digo hombre, estoy hablando en forma genérica, hombre, mujer. Así, cuando el hombre cayó en pecado, entonces se cortó esa comunicación y ya el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, porque entre el hombre pecador y el Dios santo se interpuso esa barrera que se llama pecado. Y no hay absolutamente nada ni nadie que pueda liberar al ser humano y hacerle nuevamente tener comunión con el Dios eterno, con el Dios del cielo. Entonces, viendo Dios que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, porque, amigos, no se trata de que usted se congregue en algún lugar, que lea las Escrituras, que lea la Biblia. Hay mucha gente que hace eso, pero no tienen ninguna seguridad de haber nacido de nuevo, de haber alcanzado el favor de Dios. Pongo un ejemplo: un hombre muy religioso como Nicodemo, que no solamente era un alto exponente de la raza humana en su tiempo por su conducta, por su situación espiritual, sino que él era un maestro que enseñaba las escrituras del Antiguo Testamento en Israel. Y vino a Jesús de noche porque él quería escuchar alguna enseñanza de él, ya que le tenía como un maestro. Y él dice: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero el Señor Jesús no responde a eso, sino que él inmediatamente va a lo que a él le interesaba y le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, tú no puedes entrar ni puedes ver el reino de Dios. ¡Qué tremenda sorpresa para Nicodemo, quien seguramente pensaba que con todo el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios y con todas las actividades que él realizaba religiosamente, él tendría ya el cielo ganado, como es la forma de pensar de muchas personas. Pero no. ¿Por qué, amigo mío? Porque
Si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecados. Así fue necesario que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, derramara su sangre allí en la cruz para pagar el costo de la salvación de todo aquel que acude a Él, confesando a Dios sus pecados y pidiendo por salvación, por los méritos de la obra de Cristo. No hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer para obtener el favor de Dios, porque Dios regala al pecador que merece la condenación eterna por su pecado. Dios le regala la salvación, porque la salvación es de tan alto costo que ningún hombre, ningún ser humano la puede lograr jamás. Solamente a través de la muerte del Hijo amado de Dios. Y eso es lo que mucha gente le cuesta entender, porque tampoco lo han escuchado, tampoco le han enseñado acerca de eso. Así, el mensaje que estos 70 hombres llevaban era ese, que Dios les había amado a ellos que estaban muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, y les amaba de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y que todo aquel que acudiera con fe sincera al Señor, por supuesto, Dios le recibe, no le echa fuera. Amigo, han nacido de nuevo, han nacido de lo alto, porque ahí parte todo lo que es la vida cristiana, cuando el ser humano es transformado, pasa de ser enemigo a hijo de Dios, pasa de ser un pecador perdido a ser su cuerpo, templo de Dios y la habitación permanente del Espíritu Santo. Y sabes una cosa, querido amigo, el Espíritu Santo mora en el creyente y mora hasta cuando Él sea retirado, cuando el Señor Jesucristo venga en busca de su iglesia, o cuando Él o ella le toque partir a la eternidad. El Espíritu Santo es Dios. Y esa nueva creación que Dios ha hecho tiene que ser mostrada a través del testimonio del creyente. Así, amigo, el mensaje de salvación es ese, que Dios ama a las personas y quiere que pasen de muerte a vida, no quiere que vayan a la condenación por causa de sus pecados, sino que ellos puedan tener la certeza de que si les toca partir a la eternidad, van a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No es que a lo mejor o quizás, no. En la Biblia no hay lenguaje ambiguo, el lenguaje es directo, es claro. El Señor Jesús, Él mismo lo mencionó, y Él dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No hay en la promesa de Dios, no hay ninguna condición, porque muchos dicen, bueno, y si la persona después se vuelve al mundo y se va a las mismas prácticas que antes tenía, significa que jamás fue salvo, significa que nunca realmente se operó la transformación en él o en ella, sino solamente era un religioso más, una persona que no tenía mayor conocimiento de lo que es la gracia de Dios. Y como dije, Dios regala la salvación. Y allí el apóstol Juan, cuando él escribe la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2,
Él dice, por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, sino es un regalo de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe. La gracia es el favor inmerecido de Dios para con el pecador. Al pecador que merece la condenación por su pecado, Dios, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, le regala la salvación a aquellos que vienen con corazón contrito y humillado delante del Señor. Dios no salva a nadie en contra de su voluntad. Dios salva y perdona a aquellos que conscientemente de su condición delante de Dios acuden pidiendo la salvación, el perdón de sus pecados. Así, amigos, ese es el mensaje que ellos llevaban. Ciertamente el Señor les dice a los discípulos, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, el Señor está diciendo que hay mucha gente en el mundo que no tiene a Cristo como su Salvador personal, que no son hijos de Dios. Y hay muy pocos cristianos dispuestos y disponibles para llevar el mensaje de salvación en forma voluntaria, por amor al Señor y por amor a las almas de los que se pierden. Entonces el Señor le dice, bueno, hay que orar, hay que pedir, hay que rogarle al Dios del cielo que ponga a través del Espíritu Santo la buena disposición en muchas más personas, en muchos más hombres, para que puedan llevar este mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra, porque Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Él ha hecho provisión, está disponible para todos los seres humanos la salvación, pero solamente se hace efectiva para aquellos que dejan todo su razonamiento de lado y solamente acuden a Cristo, porque es el único que puede salvar, perdonar pecados. No hay ninguna iglesia que pueda perdonar pecados, no hay ninguna religión, no hay ningún ser angelical que pueda hacerlo, solamente el Hijo de Dios, aquel que, dejando aquellas glorias que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, vino a esta tierra humillándose, vaciándose a sí mismo, como nos enseña la palabra de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Muy bien, continuamos entonces con el análisis de estos versículos. En el versículo 3, el Señor dice a los discípulos, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Esta, por supuesto, es una descripción que el Señor hace de aquellos que eran enemigos de el Señor en ese tiempo allí en Israel. Tristemente, muchos religiosos, de los fariseos, los saduceos, los escribas, de los sacerdotes, sin tener mayor conocimiento de quién era realmente el Señor, ellos no supieron discernir que el Señor Jesús era el Mesías que había sido prometido allí en el mismo huerto de Edén. Y ellos
de acuerdo a como estaba profetizado también desde la antigüedad, ellos le rechazaron. Se cumplió lo que escribió el profeta Isaías. Le veremos, dice él allí, mas sin atractivo para que le deseemos. Como raíz de tierra seca, no hay en él parecer ni hermosura. Y así sucedió con el Señor Jesús. E incluso él mismo dijo en una oportunidad: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y con esa actitud que tenían para con el Señor, obviamente era la misma actitud con los mensajeros. Así por eso el Señor hace esta comparación y compara, y siempre se compara a los creyentes como ovejas, como corderos, y aquellos que eran enemigos como lobos, que actúan en directa comunicación con el enemigo de las almas, que es Satanás, el enemigo de Dios. Y así eran enviados estos creyentes. Seguramente iban a ser rechazados, iban a ser a lo mejor algunos vituperados, maltratados, pero ellos iban con esa misión de entregar el mensaje del Evangelio. Y ellos no debían preocuparse por su comida, por su vestido, por su calzado, sino iban a ir confiando en la provisión que el Señor iba a hacer para ellos. Y tampoco ellos debían aprovecharse de esa provisión, sino por supuesto con corazones agradecidos, cumplir con el ministerio que el Señor les había encomendado, que era el anuncio del Evangelio. Eso era lo más importante para ellos. Y ellos debían entrar en las casas o en las ciudades, allí donde les recibieran, y allí ellos podrían posar. Y también el Señor dice que si hay enfermos en aquellas casas, ellos podían, a través del poder de Dios, anunciarles el Evangelio, y ellos podían, a través de la obra de Dios, porque en aquel tiempo Dios, Él apoyó el anuncio del Evangelio aquí en la tierra a través de muchos prodigios y señales que fueron hechos por los discípulos del Señor. Hoy día el Señor también sana las enfermedades, pero Él no se vale de terceras personas para hacerlo, sino si Él quiere sanar, Él lo hace, y lo hace también a través de el ruego, de la oración, del pueblo de Dios, y por supuesto de la fe que también tenga aquella persona que desea recibir el favor de Dios. No tiene necesidad el Señor de que se hagan aquellos tremendos shows u otras cosas de exhibiciones que no tienen nada que ver con lo que hace Dios, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios que hace las cosas para la gloria suya, no para la gloria del hombre, para el bienestar sí del ser humano, obviamente, pero Él lo hace de acuerdo a su voluntad y propósito. Y cuando el Señor sana, querido amigo, Él sana de una vez y para siempre. No es un proceso, sino algo que ocurre en el instante. Es lo mismo que la salvación. La salvación, el pecador la recibe en el momento que confiesa sus pecados a Dios y pide por salvación, confiando que
cuando Cristo estaba levantado entre el cielo y la tierra, Dios tomó mis pecados, esto es algo personal, y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. La pregunta para ti, amigo, ¿tú has confiado? ¿Tú has confesado esa fe delante de Dios? Porque la palabra del Señor dice que la salvación viene a través de la fe, y la fe a través de el oír la palabra de Dios. Y allí en la carta a los Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, se abrevia allí todo lo que es la obra de redención, porque allí está implícito lo que es la muerte y sepultación del Señor. Y que Dios le haya levantado de los muertos es la culminación de la obra, y además es la demostración de que Dios quedó conforme con el sacrificio realizado por su Hijo, porque Él pudo decir allí en la cruz: consumado es, todo está hecho, no queda nada por hacer, solamente la persona tiene que confiar en esa obra de redención. De otra forma, no hay salvación, no hay perdón de pecados. Así, amigo, el Señor también les dijo a los discípulos: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Se fija que cuán importante es el mensaje. Obviamente en aquella ciudad no les iban a recibir, y ellos iban a sacudir el polvo de sus pies, porque ese iba a ser un testimonio contra ellos. Esto ocurrió también literalmente cuando Pablo y sus compañeros, ellos predicaron el Evangelio allí en algunos lugares de Israel y no les recibieron. Y el apóstol Pablo dijo: puesto que no os consideráis dignos de recibir la vida eterna, sacudimos los pies, el polvo de nuestros pies contra ustedes, y nos volvemos a los gentiles o a la gente, aquellos que no eran del pueblo de Israel. Entonces, esto es importante, amigos. Si tú rechazas el mensaje de salvación, dice la palabra de Dios que aún el polvo que los siervos de Dios sacuden va a testificar que sí se te anunció el mensaje, que se te hizo oír la palabra de Dios, pero que tú la rechazaste. ¿Y saben qué más? El versículo 12 dice el Señor: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y este tremendo ejemplo que el Señor pone aquí de castigo ha quedado escrito en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento como una advertencia para todos aquellos que no quieren obedecer al Evangelio. ¿Saben? Sodoma y Gomorra, ciudades que vivieron en pecado, en la inmundicia, y que su pecado colmó
la paciencia de Dios. Dios dijo a Abraham que las iba a castigar duramente con fuego y azufre. Y Abraham en su oportunidad, él intercedió y él dijo, si hubieran 50 justos, ¿también castigarías al justo con los inconversos? Y el Señor dijo, no, por amor a esos 50 justos, yo detengo el castigo. Y Abraham siguió bajando la cuota hasta que llegó a los 10. Si hubieran 10, Señor, por amor a esos 10, todavía castigarás. Y el Señor dijo, no, por amor a esos 10 no castigaré. Pero tristemente había un solo justo, Lot, y nadie más. Y a Lot y su familia, Dios le dio la oportunidad de escapar de ese juicio. E incluso el privilegio fue tan grande que llegaron los ángeles y les tomaron de la mano para sacarles de aquella ciudad, empujándoles para que salieran de la ciudad y escaparan por sus vidas antes que empezara a llover fuego del cielo. Qué terrible castigo para aquellas ciudades. Y la mujer de Lot, cuyo corazón estaba allí en esa ciudad y en los pecados y en las cosas que allí se hacían, ella no obedeció al mandato de Dios, porque Dios dijo, corran, apresúrense y no miren atrás. Pero la mujer de Lot, cuyo corazón y cuyo amor estaba allí en aquella ciudad, ella volvió su mirada hacia atrás, miró hacia atrás en desobediencia al mandato de Dios y quedó convertida en una estatua de sal, un testimonio claro del castigo de la desobediencia. Ahora el Señor dice, bueno, para aquellos que rechazan el mensaje hoy día de salvación, cuando el día del juicio llegue, será más tolerable. Imagínense cómo fue el juicio para Sodoma, lloviendo fuego y azufre, quemándose. Y dice allí el relato en el Génesis que el humo del tormento subía hacia el cielo. Y Dios dice, va a ser más tolerable el castigo a Sodoma que el castigo que van a recibir aquellos que no quisieron. ¿Y sabe por qué, querido amigo, es tan importante? Es porque la provisión de salvación de Dios es muy alto el costo. Costó la vida nada más y nada menos que de su Hijo amado, de su Hijo unigénito. Y el escritor a los Hebreos, allí él mismo hace una pregunta, y él dice que al que viola la ley de Moisés mediante 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y pregunta el Espíritu Santo ahí, ¿cuánto más castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Sí, amigo, porque el rechazar ese único sacrificio es como si tú hicieras eso que allí el Espíritu Santo relata en la carta a los Hebreos. Y si tú no quieres ni aceptas la ofrenda de Cristo por el pecado, entonces dice el Espíritu Santo allí en Hebreo que ya no queda más sacrificio, no hay nada más que Dios pueda ofrecerte, sino queda solamente
una expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos. Pero tú estás a tiempo, tú estás ahora con todas tus facultades buenas, tú puedes tomar una decisión, tú puedes decidir entre el bien y el mal, tú puedes decidir entre pasar la eternidad feliz, gozoso, o ir a la eternidad, al castigo eterno. Es tu decisión. Dios ha provisto todo lo necesario para que tú seas feliz, porque siempre, desde la creación del ser humano, fue eso lo que Dios quería, que el ser humano viviera feliz eternamente, sin ninguna preocupación, sin ningún problema. Pero ¿qué pasó? Que Dios creó al hombre y a la mujer y les dio libre albedrío, le dio una conciencia y les dio la facultad de que ellos pudieran elegir entre el bien y el mal, entre obedecer las instrucciones de Dios o no obedecerlas, ateniéndose a las consecuencias de la desobediencia. Tristemente, el hombre desobedeció y trajo como consecuencia todo lo que hoy día vemos en el mundo: los dolores, las enfermedades y la muerte. Porque la palabra de Dios nos enseña que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así, querido amigo, te invitamos no a una iglesia, te invitamos a que vengas a Cristo. El Señor dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Y Él llama y Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sí, amigo mío, toda la obra de salvación es obra de Dios. Así tú tienes que confiar en esa obra maravillosa si quieres tener el perdón de tus pecados. ¿Por qué no confías ahora? ¿Por qué no vienes a Cristo ahora y te aseguras el futuro eterno de tu alma? Ojalá que puedas tomar una buena determinación en este mismo momento. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Bien, agradecemos su sintonía y, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Quiero, como siempre, invitarle, si usted quiere estudiar la palabra de Dios, podemos hacerle llegar los cursos Emaús, cursos del Instituto Bíblico Internacional, en forma gratuita y sin ningún compromiso. Son cursos 100% doctrinales y usted lo único que necesita es la Biblia y puede estudiarlos en el momento que usted lo desee y donde usted le sea más conveniente. Así está esa oferta para usted, y diciendo esto nos despedimos hasta el próximo jueves, Dios mediante. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui